El nuevo capítulo de una leyenda, la tercera entrega del reboot que reinventó el género, pero esta vez con un giro brutal. Escudos, mazos, castillos y mucho metal. Hoy te contamos si este juego vale la pena, si está a la altura de sus predecesores y por qué podría ser el shooter más refrescante y salvaje del año. Prepárate para desmembrar demonios, descubrir secretos y entrar de lleno al infierno medieval. ¿Vale la pena jugar Doom The Dark Ages? Aquí te lo contamos. Una precuela intensa, la forja de Doom Slayer. Doom The Dark Ages es una precuela de Doom 2016 y Eternal, y al mismo tiempo una secuela directa de Doom 64. Aquí vemos el origen del Doom Slayer, cómo fue forjado como el arma definitiva contra el infierno y cómo nació la leyenda. ¿Recuerdas estos códices crípticos en Doom 2016? Ahora vas a vivir esa guerra impia en carne propia, una guerra sagrada entre los Centinelas de Argenta y las fuerzas infernales. Aunque no necesitas haber jugado todos los anteriores para entender la historia, si ya lo hiciste, vas a disfrutar muchísimas referencias, momentos épicos y recompensas narrativas. No es una historia para ganar premios, pero sí una que cumple perfectamente su papel. Te mantiene enganchado, te contextualiza y te impulsa a seguir masacrando demonios con sentido. La campaña principal incluye 22 niveles sólidos, bien diseñados, llenos de adrenalina, explosiones y sangre a montones. Al inicio todo parece más contenido, más lineal, pero conforme avanzas, los mapas se abren, se vuelven más complejos y verticales, con zonas semiabiertas llenas de secretos. Estos secretos no están ahí solo para desbloquear logros, te motivan a explorar, a volver a jugar los niveles y a usar el arsenal para algo más que matar. Sí, hay combates, sí, hay ritmo rápido, pero también hay momentos para respirar, buscar, desbloquear e investigar. Esto hace que el juego se sienta completo, sin relleno y sin la necesidad de un multijugador. Doom Slayer como tanque. Ahora hablemos de lo que realmente divide opiniones, el cambio en el gameplay. Si esperas el frenesí de Doom Eternal, tal vez al principio sientas algo raro, porque aquí el Slayer ya no corre como una bestia en cafeína. Ahora se siente como un tanque medieval blindado. El enfoque pasa del salto y dash al combate cercano, al peso de los golpes, a medir tiempo para hacer un parry brutal con escudo, que también puede lanzar como el mismísimo Capitán América. Este cambio añade una capa estratégica que antes no existía. No puedes lanzarte sin pensar. Ahora lees al enemigo, calculas, golpeas con precisión y destrozas. Las armas también están rediseñadas, más contundentes, con animaciones gloriosas y efectos demoledores. Pero lo más interesante, puedes personalizar muchísimo. Desde la dificultad, con modos más accesibles para nuevos jugadores, hasta detalles como la ventana de parry o las diversas mejoras en tus armas. Todo esto se ajusta al estilo de juego, y eso en un shooter actual es un lujo que se agradece muchísimo. Otro gran acierto de jugabilidad es la exploración. Doom The Dark Ages no se limita a pasillos con enemigos. Aquí hay rutas alternas, secretos, desafíos escondidos y formas creativas de usar tus armas para abrir nuevas zonas. Es decir, matar es increíble. Sí, pero descubrir también se siente recompensante. Si te gusta buscar todo, vas a querer repetir niveles más de una vez. Gráficos de nueva generación y brutal banda sonora. Visualmente, este es el Doom más impresionante hasta la fecha. El diseño artístico medieval mezclado con tecnología infernal crea un estilo único que se ve increíble en consolas de nueva generación. Las animaciones, las partículas, la iluminación dinámica. Todo está pensado para que cada explosión se vea gloriosa. La música, por supuesto, es una locura de metal industrial, un soundtrack digno del infierno. A pesar de esta gran presentación, existen algunos detalles. En mapas grandes notamos algo de pop-in, y aunque fueron pocos, también vimos bugs menores. Algunas personas mencionaron tener problemas relacionados al escudo, pero nosotros no tuvimos problemas con eso. Al final, lo importante es que no es nada que arruine la experiencia, pero sí detalles que podrían mejorarse con parches. La calificación es de 9.0. ¿Vale la pena jugar Doom The Dark Ages? Absolutamente. Este no es solo otro shooter, es una carta de amor al combate, a las campañas intensas, a la acción sin compromisos. Cambia la fórmula, sí, pero la hace para ofrecernos una experiencia fresca, desafiante y brutal. Es difícil decir si supera a Eternal, porque el enfoque es otro, pero sí es uno de los juegos más completos, viscerales y bien diseñados de 2025. Si extrañas las campañas en shooters, si quieres hacer algo sin Battle Pass, sin microtransacciones y sin excusas, Doom The Dark Ages es para ti. ¿Ya lo jugaste? ¿Te gustó esta nueva versión o prefieres la velocidad de Eternal? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal de Indigo Geek para más reseñas, noticias y gameplays.